Shalom, amados hermanos. Hace unas horas apenas acabo de recibir unas visiones del Señor. Creo que esto viene siendo la continuación del video que ayer, hace unos días, publiqué sobre sí es la marca. Entonces voy a mostrarles, en este video voy a relatarles lo que vi esta mañana. Sí, yo tenía como tres escenas, varias escenas. Estaban una, dos, y yo veía una, veía otra, y casi todas eran al mismo tiempo. Yo veía lo que iba a estar sucediendo a continuación. Yo veía que en una de las escenas que vi, yo veía que todo estaba siguiendo como lo estamos viendo ahorita, pero con más avanzaba. Estaban ocurriendo más desastres, más que ya no sabía uno qué ver en las noticias porque había inundaciones, había temblores, había desastres y todo esto seguía seguía. Empezaba a haber muchas señales también en los cielos, estaba lloviendo meteoritos, ruidos que salían del cielo. También veía yo colores y veía figuras y veía muchas cosas y que estaban pasando en la naturaleza. Por el otro lado, estaba yo también viendo que en los países uno detrás de otro seguían poniendo muchas leyes y todas de bloqueo hacia las personas que no están con la porquería esa puesta. Y esto estaba yo viendo muchas manifestaciones en los países, en las ciudades, de personas que no aceptaban la imposición de esta porquería que se ponen. Entonces veía yo una manifestación, otra manifestación, estas manifestaciones crecían, las personas que hacían estas manifestaciones eran muy agredidas, eran enfrentadas con fuerzas, sí, así, fuerzas con violencia, y veía yo que mientras todo esto ocurría y seguían protestando, asimismo no les hacían caso los gobiernos y seguían poniendo bloqueos, seguían poniendo leyes, seguían sacando prohibiciones a pesar de todos los manifestaciones y las protestas que estaba viendo por todos lados, tanto en grupos que se levantaban y salían a las calles como los que protestaban a través de los medios de comunicación que podían hacer. Pero a pesar de todo, mientras había todas estas manifestaciones, las prohibiciones seguían y el ambiente se seguía bloqueando, la sociedad seguía bloqueando, seguía habiendo más marginación, seguía habiendo más prohibiciones, seguía habiendo más temor. Por el otro lado, estoy viendo otra escena donde está apareciendo ya un complejo de organización mundial de la parte religiosa de nuestra sociedad y empezaban a hacer también aquí la distinción entre los que tienen la porquería y los que no tienen la porquería. Entonces ahí empezaba a ver comunidades completas, iglesias completas, congregaciones completas que solamente aceptaban a los que tenían esta porquería puesta, perdón, y los demás empezaban a ser segregados, empezaban a ser distinción, empezaban a ser marginados, ¿sí? Estas congregaciones, si recibían los permisos para culto, los permisos para reuniones, los permisos para evento, mientras otras congregaciones que en su mayor parte o que se habían puesto abiertamente en contra de esta porquería, entonces esas ya no podían reunirse, ya no tenían permiso, ya no tenían nada. Los pastores o líderes de esas congregaciones o cedían, ¿sí? O quedaban fuera del sistema religioso. Entonces yo veía cómo este sistema religioso empezaba a absorber iglesias, congregaciones, grupos, organizaciones, todo lo que fuera religioso lo empezaba a absorber, pero como requisito tener la porquería. Por lo tanto, todos los demás eran marginados y regresábamos a cómo habíamos iniciado. Ustedes saben de qué estoy hablando, sí. Lean la Biblia, lean el libro de los Hechos y van a ver cómo empezamos, así es como vamos a terminar. Mientras esto sucedía en el sistema religioso, por aquí estaba yo viendo también que la escena donde sacaban leyes y leyes a pesar de todas las protestas y cada vez más marginación, cada vez
más rechazo, cada vez más bloqueo. También estaba viendo la parte científica de la sociedad. Había muchas promesas con esta porquería que se ponen. Sí, había muchísimas promesas, empezaban a dar avances científicos que verdaderamente eran asombrosos. Empezaban a trabajar en que ciegos iban a ver, iban a poder recuperar la vista, iban a poder ver a través de muchos avances científicos, iban a poder solucionar también muchas incapacidades como la inmovilidad de las piernas y otras incapacidades, personas que habían perdido alguna de sus miembros, y entonces había muchísimas promesas, estaban todos casi en fase experimental, o al menos eso decían, presentaban proyectos, presentaban ya pruebas muy avanzadas de que era un avance científico grandioso de la ciencia. La gente estaba fascinada, estaban felices con ver todo lo que la ciencia les estaba ofreciendo para salir de muchos problemas de incapacidades, de muchos problemas crónicos, muchos problemas de salud. Estaban fascinados, estaban, pero sí sumamente, ¿cómo les diré?, seducidos por todas estas promesas y por todo esto que evidenciaban que iba a ser pronto y una realidad y que se estaba ya implementando. La gente estaba muy asombrada. Por supuesto, todos los que estábamos en contra de esto y que estábamos previniendo, alertando, éramos considerados ignorantes, éramos considerados hasta terroristas, ¿sí? Nos empezaban a marginar socialmente de una manera terrible, empezamos a tener calificativos vergonzosos, empezamos a recibir mucha presión por parte de la sociedad en el punto de vista científico. Estaban diciendo que éramos retrógrados, que éramos gente deprimida y gente que necesitaba tratamiento psicológico porque no queríamos avanzar, porque no queríamos el bien de la humanidad. La parte religiosa nos decía que nos faltaba amor al prójimo, que estábamos tan cerrados de mente que no podíamos ver el bienestar que iba a haber para las personas discapacitadas, para las personas enfermas. Y por otro lado, aquí todo cerrado, no podíamos hacer muchas cosas. Entonces, todo este panorama yo lo estuve viendo en esta mañana. El Espíritu Santo me lo estuvo mostrando. Y entonces, cuando todo eso llega a su límite, sí, estamos ya totalmente casi fuera del sistema. Y cuando esto llega a su límite, empieza a hablar de una palabra, unas palabras que todos conocemos y ahorita se las voy a decir. Empiezan a decir que en ese rastreo que la gente iba a tener por la porquería que tiene, ese rastreo iba a evitar que hubiera levantamientos en armas, que hubiera manifestaciones con armas también, como bombas o como humo, como todo ese, lo que sea tipo de violencia, que porque iban a poder rastrearnos, se iban a evitar muchos crímenes, muchos asesinatos, muchos asaltos, y que era la gran cosa podernos rastrear, podernos tener a todos monitoreados, a todos vigilados, porque esto iba a traer un avance tan grande para evitar la violencia en el mundo, para evitar los grupos radicales, los grupos terroristas y todo eso. Entonces la sociedad en sí estaba fascinada por todas estas cosas que les estaba presentando este nuevo orden, como le quieran llamar, este nuevo estilo de vida. Y entonces nuevamente los que alertábamos en contra de esto estábamos siendo marginados y nos empezaron a considerar terroristas por la resistencia, por la oposición que teníamos. Entonces empezaban a hacer leyes en contra de nosotros, pero leyes más fuertes, arrestos y todo tipo de cosas. Y cuando estaban empezando a decir que iba a haber mucha, pero mucha seguridad ya en las ciudades, iba a haber mucha seguridad para todas las personas, entonces los políticos, los líderes y todo empezaban a decir que ahora sí había paz y seguridad. Fíjese bien, paz y seguridad. Entonces, cuando empezaban a decir ahora sí vamos a tener paz y seguridad, todo está bajo control, todo está vigilado, todo está controlado. Todo esto, la ciencia, todo esto que les estoy mencionando está diciendo que les va a dar mucha paz y seguridad. Quiero que se fijen bien en esto, paz y seguridad. Empezaban a mencionar estas dos palabras. Ahora tendremos paz y seguridad. Y en ese momento
Yo voy a repetir algo que he dicho muchas veces en otras profecías y he dicho, y el diablo creyendo que ya nos tiene en sus manos, que nos va a poner sus manos, sucede el rapto, escapamos y entonces viene casi todo simultáneo, empiezan a decir esas palabras paz y seguridad, la iglesia se va y empiezan a caer las copas de la ira, empieza a caer la ira de Dios y empieza a haber un desastre en este planeta, sí, que no va a haber lugar seguro donde corran. Entonces, pues esa fue la visión que yo recibí esta mañana. Entonces, hermanos, seamos pacientes. No sabemos qué tanto podamos pasar de todas estas cosas, pero sí les puedo decir algo. Estamos por irnos, solamente un poquito. Aguantemos un poquito más. Estas cosas que yo pude ver es para que nosotros tomemos medidas, para que oremos, para que pidamos al Señor fortaleza, para que pidamos el Señor nos sostenga, nos ayude a no fallarle, que nos ayude a mantenernos y que nos dé sabiduría para todas las cosas que tenemos que estar haciendo y que tomemos desde ahorita, tomemos medidas, que nos unamos con nuestra familia y empecemos a pensar y a ponernos de acuerdo en estado de tal emergencia o de tal emergencia, de tal emergencia, qué vamos a hacer, dónde nos vamos a ver, cómo nos vamos a ubicar. Hermanos, esta alerta es para que usted ore. Que Dios les bendiga. Nos vemos en nuestros próximos videos. Recuerden, estamos en Telegram, Jesús, La Voz en el Desierto, estamos en YouTube, estamos en Facebook también. Que Dios les bendiga y les guarde. Shalom.